Voces del puerto. El amanecer pintaba el cielo de Veracruz con tonos rosados y dorados cuando Miguel Ángel Torres preparaba su pequeña embarcación para otra jornada de pesca. El aire salado del puerto se mezclaba con el aroma del café recién hecho que vendían los puestos ambulantes, mientras los primeros rayos del sol hacían brillar las aguas del Golfo de México como si estuvieran salpicadas de diamantes. Miguel, con sus 28 años y una vida entera dedicada al mar, notaba algo diferente en el ambiente. Sus manos callosas, curtidas por años de trabajo con redes y sogas, repasaban meticulosamente cada nudo de sus aparejos de pesca. Su piel bronceada y las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos hablaban de largas horas bajo el sol inclemente del Golfo. «Algo no está bien, don Héctor», comentó Miguel a su vecino de embarcadero, un pescador veterano de cabello cano y rostro marcado por el tiempo. «Los cardúmenes ya no son los mismos. Los peces están diferentes». Don Héctor se acercó cojeando ligeramente, su vieja lesión de rodilla más pronunciada en las mañanas húmedas. «¿También lo has notado, muchacho? Pensé que eran imaginaciones mías». Miguel sacó de su nevera un pescado capturado el día anterior. Bajo la creciente luz del amanecer, las anomalías eran evidentes: escamas descoloridas, una forma ligeramente distorsionada, y lo más preocupante, un tamaño significativamente menor al esperado para su especie. «Mire esto», señaló Miguel, pasando sus dedos por las branquias del pescado. «Nunca había visto algo así en todos mis años en el mar. Y no soy el único que lo nota». Un pequeño grupo de pescadores comenzó a formarse alrededor de ellos, cada uno con sus propias historias y preocupaciones. La voz de don Héctor, rasposa por años de gritar órdenes sobre el rugido del mar, se alzó sobre el murmullo general. «Mi padre pescó en estas aguas durante 50 años», dijo, apoyándose en un poste del muelle. «Y su padre antes que él. Nunca hablaron de peces así». Entre la multitud que se había formado, una figura destacaba por su atuendo urbano y su libreta en mano. María Santos, reportera del diario local, escuchaba atentamente cada palabra, sus ojos oscuros absorbiendo cada detalle. Su presencia no pasó desapercibida para Miguel. «¿Viene a escribir otra historia sobre el folclore local?», preguntó Miguel, una nota de amargura en su voz. Los medios raramente se interesaban por los verdaderos problemas de la comunidad pesquera. María se adelantó, su postura profesional contrastando con el ambiente informal del muelle. «No, señor Torres. Estoy aquí porque me interesa la verdad. Y por lo que veo, hay una historia importante que contar». El sol ya estaba más alto en el cielo, cuando Miguel comenzó a explicar los cambios que había notado en los últimos meses. No solo eran los peces más pequeños y deformes, las capturas eran cada vez más escasas, y algunas especies que antes eran comunes ahora raramente se veían. «Y no es solo eso», añadió una voz desde el fondo del grupo. Era Ana, la esposa de don Héctor, que venía trayendo café para los pescadores. «Mi hijo, el que trabaja en el hospital, dice que cada vez hay más pescadores con problemas de salud extraños». María tomaba notas frenéticamente, sus ojos brillando con la intensidad de quien sabe que está sobre algo grande. «¿Qué tipo de problemas de salud?» «Dolores de cabeza constantes, problemas digestivos, mareos», respondió Ana, distribuyendo las tazas de café. «Cosas que antes no se veían tanto por aquí». Miguel observaba el mar mientras escuchaba las conversaciones. El agua, que siempre había sido su sustento y su pasión, ahora parecía esconder secretos oscuros bajo su superficie aparentemente tranquila. Las gaviotas volaban en círculo sobre ellos, sus gritos melancólicos añadiendo un tono sombrío a la escena. «¿Saben qué es lo más extraño?», dijo Miguel, volviéndose hacia el grupo. «Los días que las aguas están más turbias, cuando tienen ese color extraño, son los días que encontramos más peces enfermos. Y esos días coinciden con la actividad de las fábricas río arriba», completó María, conectando los puntos en su mente. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Las implicaciones eran graves, y todos lo sabían. Las fábricas significaban empleos, dinero, desarrollo, pero ¿a qué costo? «Necesitamos pruebas», dijo María, cerrando su libreta. «Evidencia concreta. Estaría dispuesto, señor Torres, a ayudarme a conseguirla». Miguel miró a su alrededor, a los rostros preocupados de sus compañeros, a las aguas que habían sido el sustento de generaciones de sus antepasados. Su respuesta fue firme: «No solo estoy dispuesto, señorita Santos. Es nuestra obligación». En ese momento, el sonido de un motor potente interrumpió la conversación. Una lujosa camioneta negra se detuvo en el estacionamiento del puerto. De ella bajó Luis Hernández, el empresario pesquero más importante de la región, su traje caro contrastando dramáticamente con la ropa de trabajo de los pescadores.
Parece que las noticias vuelan, murmuró don Héctor, mientras el grupo comenzaba a dispersarse discretamente. Miguel y María intercambiaron una mirada significativa. La verdadera batalla apenas comenzaba, y ambos sabían que necesitarían toda la ayuda posible para enfrentar lo que estaba por venir. El sol ya estaba alto en el cielo, y los barcos debían zarpar. Pero algo había cambiado en el puerto esa mañana. Una chispa de resistencia se había encendido, y nadie podía prever hasta dónde llegarían sus llamas. Hola a todos. Antes de comenzar con esta fascinante historia, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún capítulo de esta serie escalofriante. Si les gusta el contenido, compártanlo con sus amigos. Comencemos. Las partículas invisibles. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas del Laboratorio de Investigación Marina de la Universidad Nacional Autónoma de México en Veracruz. El aire acondicionado zumbaba suavemente, creando un contraste reconfortante con el calor húmedo del exterior. La doctora Isabel Ramírez, con su bata blanca impecable y el cabello negro recogido en un moño profesional, ajustaba meticulosamente el microscopio electrónico de última generación. Sus dedos, ágiles y precisos después de años de práctica, manipulaban las muestras de tejido de pescado local con delicadeza. El laboratorio, su segundo hogar desde hace una década, estaba repleto de equipos sofisticados y el suave murmullo de máquinas analizando datos. En las paredes, carteles científicos y fotografías submarinas recordaban el propósito de su trabajo: proteger la vida marina del Golfo de México. Muestra 247A, atún del Golfo, capturado esta mañana, murmuró para la grabadora, mientras documentaba sus observaciones. Sus ojos castaños, agrandados por las lentes de aumento, se enfocaban intensamente en la imagen que aparecía en la pantalla del microscopio. El silencio del laboratorio se vio interrumpido por el sonido de sus jadeos de sorpresa. «No puede ser», susurró, ajustando nuevamente los controles del microscopio. La imagen era clara y devastadora: diminutas partículas de plástico, algunas tan pequeñas como 50 nanómetros, infiltradas en el tejido muscular del pescado. «Computadora, aumenta la imagen 500 veces más», ordenó Isabel a la máquina. La nueva imagen confirmó sus peores temores. No solo había nanoplásticos presentes, sino que su concentración era alarmantemente alta. Las partículas brillaban como pequeñas estrellas mortales bajo la luz fluorescente del microscopio. El sonido de la puerta del laboratorio, abriéndose, la sacó de su concentración. La doctora Carmen Ortiz, su mentora y amiga desde hace años, entró con una expresión grave en su rostro. Sus pasos resonaron en el suelo de linóleo mientras se acercaba al escritorio de Isabel. «¿Has visto los últimos resultados?», preguntó Carmen, su voz temblorosa traicionando su usual compostura profesional. «Los análisis de sangre de los pescadores locales son más que preocupantes». Isabel se quitó los guantes de látex y giró su silla para enfrentar a su colega. «¿Qué encontraste exactamente?». Carmen extendió una carpeta llena de gráficos y datos sobre el escritorio. «Nanoplásticos, Isabel. En todos los casos. Los niveles son... Nunca había visto algo así. Están en su sangre, en sus tejidos, algunos incluso muestran signos de haber cruzado la barrera hematoencefálica». Isabel sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Como científica, sabía las implicaciones de estos hallazgos. Los nanoplásticos no solo estaban contaminando el océano y sus criaturas, estaban infiltrándose en la cadena alimentaria humana de manera mucho más agresiva de lo que habían teorizado. «Mira esto», dijo Isabel, girando la pantalla del microscopio hacia Carmen. «Muestra de esta mañana. La concentración es casi 3 veces mayor que hace 6 meses. Y lo más alarmante», ajustó la imagen, «estos no son microplásticos degradados. Son nanoplásticos de origen industrial. Alguien los está vertiendo directamente al océano». Carmen se inclinó sobre la pantalla, sus años de experiencia permitiéndole identificar inmediatamente el patrón. «Dios mío, ¿has informado de esto al comité?». «Estaba a punto de hacerlo», respondió Isabel, mientras comenzaba a compilar los datos en su computadora. «Pero Carmen, esto va más allá de un simple informe. Necesitamos». El sonido estridente de una alarma la interrumpió. Era el sensor de calidad del agua del puerto, una nueva instalación que monitoreaba los niveles de contaminación en tiempo real. La pantalla principal del laboratorio se iluminó con alertas rojas. «¿Qué demonios?», exclamó Isabel, corriendo hacia el monitor principal. Los niveles de contaminación estaban disparándose en tiempo real. «Carmen, mira estos números. Esto no es una filtración accidental. Necesitamos más pruebas», dijo Carmen, su mente científica ya calculando los próximos pasos. «Y necesitamos proteger estas muestras. Si lo que sospechamos es cierto».
Alguien querrá silenciarnos, completó Isabel, comenzando a guardar las muestras en el refrigerador de seguridad. Sus manos temblaban ligeramente mientras introducía el código de seguridad. El sol se ponía sobre el Golfo de México, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Desde la ventana del laboratorio, Isabel podía ver los barcos pesqueros regresando a puerto, sus redes llenas de una captura que ahora sabía que estaba contaminada. El peso de este conocimiento se sentía como plomo en su estómago. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Carmen, su voz apenas un susurro en el silencioso laboratorio. Isabel miró fijamente las imágenes en su pantalla, las diminutas partículas de plástico que estaban envenenando silenciosamente su amado océano. Su mandíbula se tensó con determinación. Ahora, dijo, vamos a la guerra. El sonido de pasos en el corredor las alertó. Rápidamente, Isabel cerró los archivos y activó el protocolo de seguridad. Mientras la puerta del laboratorio comenzaba a abrirse, ambas científicas se prepararon para enfrentar lo que vendría, sabiendo que el descubrimiento de hoy cambiaría sus vidas para siempre. La revelación. El auditorio de la Universidad Nacional Autónoma de México en Veracruz bullía de actividad. Las luces fluorescentes iluminaban las filas de asientos que se iban llenando gradualmente con una mezcla ecléctica de académicos, estudiantes, pescadores locales y representantes de la industria. El aire acondicionado apenas podía mantener el ambiente fresco ante la creciente multitud. La doctora Isabel Ramírez se encontraba tras bastidores, repasando una última vez sus diapositivas. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba su presentación en la computadora. La doctora Carmen Ortiz, a su lado, colocaba ordenadamente los informes de laboratorio sobre el podio. ¿Estás segura de esto, Isabel?, susurró Carmen, su voz apenas audible sobre el murmullo de la audiencia. Una vez que lo hagas público. No hay vuelta atrás, lo sé, completó Isabel, irguiéndose con determinación. Pero el silencio nos hace cómplices. En primera fila, Miguel Ángel Torres se sentaba junto a María Santos, quien preparaba su grabadora y libreta. Sus ojos recorrían la sala, notando la presencia de varios ejecutivos de las empresas pesqueras locales, incluyendo el imponente Luis Hernández, quien consultaba su teléfono con aparente desinterés. El decano de la facultad se acercó al micrófono. Distinguidos invitados, nos reunimos hoy para la presentación de los hallazgos de la investigación Impacto de nanoplásticos en el ecosistema marino del Golfo de México, dirigida por la doctora Isabel Ramírez. Isabel avanzó hacia el podio, su bata blanca impecable contrastando con la seriedad de su expresión. La pantalla detrás de ella se iluminó con la primera imagen, una microfotografía de tejido de pescado infiltrado por partículas de nanoplástico. Lo que están viendo, comenzó, su voz clara y firme, no es solo una imagen de microscopio. Es una sentencia de muerte para nuestro ecosistema marino. Un murmullo recorrió la audiencia mientras Isabel avanzaba en su presentación, mostrando gráficos, datos y más imágenes microscópicas. Hemos encontrado concentraciones de nanoplásticos en el 98% de las especies comerciales analizadas. Estos no son microplásticos degradados naturalmente, sino partículas sintéticas producidas industrialmente. Las siguientes diapositivas mostraban mapas del Golfo con puntos rojos indicando las zonas de mayor concentración. Observen cómo los niveles más altos coinciden con las áreas de descarga industrial. Luis Hernández se removió incómodo en su asiento, su rostro endureciéndose con cada nueva revelación. María Santos escribía frenéticamente, mientras Miguel apretaba los puños, viendo confirmadas sus sospechas. Pero lo más alarmante, continuó Isabel, cambiando a una nueva serie de imágenes, es lo que hemos encontrado en las muestras de sangre de los pescadores locales. Fue en ese momento cuando Luis Hernández se levantó abruptamente. Esto es ridículo. ¿Tiene idea del pánico que está causando? Destruirá nuestra industria. El auditorio estalló en murmullos y exclamaciones. Isabel mantuvo la calma, sus ojos fijos en Hernández. Lo que destruirá nuestra industria, señor Hernández, es ignorar esta crisis. María Santos se puso de pie, su voz cortando el caos como un cuchillo. Doctora Ramírez, tengo documentos que demuestran que algunas empresas locales han estado ocultando estudios similares durante años. ¿Podría comentar sobre esto? El rostro de Hernández palideció visiblemente. Los murmullos se convirtieron en gritos de indignación cuando María comenzó a mostrar copias de informes fechados 3 años atrás, detallando hallazgos similares que nunca vieron la luz pública. «Orden, por favor», gritó el decano, intentando controlar la situación. Isabel levantó una mano, recuperando la atención de la audiencia. Estos nanoplásticos no solo están en el agua y los peces. Están en nuestra sangre, en nuestros órganos, en la placenta de las mujeres embarazadas. Están alterando nuestro ADN, y las generaciones futuras pagarán el precio de nuestro silencio.
Miguel se levantó, su voz resonando clara. ¿Cuántos más tienen que enfermar antes de que hagamos algo? La tensión en la sala era palpable. Varios empresarios comenzaron a abandonar el auditorio, mientras los pescadores y activistas ambientales se agrupaban, discutiendo acaloradamente las revelaciones. Carmen se acercó al podio con nuevos datos. Hemos detectado estos nanoplásticos en el 100% de las muestras de leche materna analizadas en la región. No es solo una crisis ambiental, es una emergencia de salud pública. La presentación continuó con más datos devastadores, cada nueva revelación cayendo como un martillo sobre la audiencia. Al final, Isabel mostró una última imagen, un bebé recién nacido. Este es el futuro por el que luchamos, dijo, su voz quebrándose ligeramente. La pregunta no es si podemos permitirnos actuar. La pregunta es, ¿cómo podemos permitirnos no hacerlo? Cuando las luces se encendieron, el auditorio se había dividido claramente en dos bandos, aquellos que exigían acciones inmediatas y aquellos que intentaban minimizar la crisis. Miguel y María se acercaron rápidamente a Isabel, mientras Luis Hernández salía furiosamente del auditorio, hablando por teléfono en voz baja. «Esto no ha terminado», murmuró Carmen, observando la escena. «De hecho, apenas comienza». Conexiones profundas. La brisa marina agitaba suavemente las cortinas del laboratorio, mientras Isabel examinaba las nuevas muestras que Miguel había traído esa mañana. El sol apenas comenzaba a asomarse sobre el horizonte del Golfo de México, tiñendo el cielo de tonos rojizos que parecían presagiar la tormenta que se avecinaba. Miguel permanecía de pie junto a ella, su figura alta proyectando una sombra sobre las mesas de trabajo repletas de equipos científicos. Sus manos, ásperas por años de trabajo en el mar, sostenían cuidadosamente un mapa detallado del Golfo donde había marcado los puntos exactos de recolección. «Estas muestras son de la zona norte», explicaba, señalando varios puntos en el mapa. «Y estas otras, de cerca de los arrecifes. La diferencia en los peces es notable, doctora. Los de la zona industrial, nunca había visto deformidades así». Isabel ajustó el microscopio, sus ojos entrenados detectando patrones preocupantes en las nuevas muestras. «Miguel, esto es peor de lo que pensábamos. La concentración de nanoplásticos en estas muestras es casi el doble que hace una semana». El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de tacones en el pasillo. María Santos entró al laboratorio, sosteniendo una carpeta gruesa contra su pecho, su rostro normalmente sereno mostrando signos de agitación. «Tienen que ver esto», dijo sin preámbulos, extendiendo varios documentos sobre la mesa. Registros de la empresa de Hernández. Facturas, permisos de descarga, análisis de agua, todo falsificado. Isabel y Miguel se inclinaron sobre los documentos, sus expresiones oscureciéndose a medida que absorbían la información. Las páginas revelaban un patrón sistemático de engaño y encubrimiento que se extendía por años. «Los nanoplásticos no solo vienen del océano», explicó Isabel, conectando los puntos mentalmente. «Las fábricas locales están vertiendo directamente al mar», completó Miguel, apretando los puños con rabia contenida. «Y lo peor es que saben exactamente lo que están haciendo». María señaló una serie de fechas en los documentos. «Miren esto. Las descargas más grandes coinciden con los días de mayor turbidez que mencionaban los pescadores. Y aquí», señaló otro documento, análisis internos que muestran los niveles de contaminación. «Los han estado ocultando durante años». Isabel se quitó las gafas de laboratorio, masajeando el puente de su nariz. «Necesitamos más pruebas. Pruebas que no puedan negar o desacreditar». «Ya pensé en eso», dijo Miguel, sacando su teléfono. «He estado documentando todo. Fotos, videos, coordenadas GPS de cada muestra. Y no soy el único. Otros pescadores también están reuniendo evidencia». El laboratorio se llenó con el zumbido de las máquinas, procesando nuevas muestras mientras los tres continuaban su investigación. La doctora Carmen Ortiz se unió a ellos más tarde, trayendo resultados frescos de los análisis de sangre. «Las muestras de los niños son las más preocupantes», informó Carmen, su voz temblorosa. «Los niveles de nanoplásticos están afectando su desarrollo neurológico. Y hay algo más», extendió nuevos informes, «están encontrando estas partículas en el cordón umbilical de los recién nacidos». María tomaba notas frenéticamente, su rostro pálido reflejando la gravedad de la situación. «¿Cómo es posible que esto haya continuado por tanto tiempo sin que nadie hiciera nada?» «El dinero compra muchos silencios», respondió Miguel amargamente. «Pero no puede comprar la verdad para siempre». Isabel se acercó a la ventana, observando los barcos pesqueros que salían al mar. «Necesitamos un plan. No podemos simplemente lanzar esta información sin estar preparados para las consecuencias». «Ya tengo contactos en varios medios nacionales», dijo María.
y activistas ambientales esperando para actuar. Solo necesitamos el momento adecuado. Y pruebas innegables, añadió Carmen. Algo que ni siquiera Hernández pueda desacreditar. Miguel se acercó a uno de los microscopios, ajustando la imagen. ¿Qué hay de esto? Señaló una estructura particular en la muestra. Nunca había visto algo así en los nanoplásticos naturalmente degradados. Isabel se acercó rápidamente, sus ojos brillando con reconocimiento. Esto es una firma química específica. Solo puede venir de un tipo de proceso industrial muy particular. Un proceso que solo las fábricas de Hernández utilizan en esta región, completó Carmen, comprendiendo la importancia del descubrimiento. El grupo trabajó incansablemente durante las siguientes horas, documentando y verificando cada detalle. El sol ya estaba alto en el cielo, cuando finalmente se permitieron un momento de pausa. Esto va más allá de una simple contaminación industrial, dijo Isabel, mirando las pilas de evidencia que habían acumulado. Es un atentado contra la vida misma. Y contra nuestro futuro, añadió Miguel, pensando en los niños de la comunidad pesquera. María cerró su libreta, su expresión determinada. Entonces, estamos listos para dar el siguiente paso. Los cuatro intercambiaron miradas, conscientes de que estaban a punto de desencadenar algo que cambiaría sus vidas y su comunidad para siempre. ¿Listos o no?, respondió Isabel, ya no hay vuelta atrás. La resistencia. El salón comunal del puerto de Veracruz vibraba con la energía de cientos de voces que se mezclaban en un coro de preocupación y enojo. El aire estaba cargado de tensión mientras pescadores, trabajadores portuarios y habitantes locales se acomodaban en las sillas de plástico dispuestas en filas irregulares. Las ventanas abiertas dejaban entrar la brisa marina junto con el sonido distante de las gaviotas y el oleaje. Miguel Ángel Torres estaba de pie junto a la entrada, observando cómo la sala se llenaba rápidamente. Su rostro bronceado mostraba las marcas de noche sin dormir, pero sus ojos brillaban con determinación. A su lado, varios pescadores veteranos, incluyendo a don Héctor, mantenían una conversación en voz baja, sus expresiones sombrías reflejando la gravedad de la situación. «Van a venir más», murmuró don Héctor, apoyándose en su bastón. La noticia se ha extendido por toda la costa. La doctora Carmen Ortiz organizaba sus documentos en el improvisado podio al frente de la sala. Las imágenes proyectadas en la pared mostraban gráficos alarmantes y fotografías microscópicas de los nanoplásticos encontrados en los análisis más recientes. Isabel Ramírez, sentada en primera fila, repasaba sus notas mientras María Santos preparaba su equipo de grabación. «Atención, por favor», la voz de Miguel resonó en el salón, acallando gradualmente el murmullo de la multitud. «Estamos aquí porque nuestro mar está muriendo, y con él, nuestro futuro». La doctora Ortiz se levantó, ajustando el micrófono. «Están encontrando estos plásticos en la placenta de mujeres embarazadas», anunció, su voz profesional quebrándose ligeramente. «En la leche materna, en la sangre de nuestros niños. Esto ya no es solo un problema ambiental, es una crisis de salud pública». Un murmullo de horror recorrió la sala. Una mujer embarazada en la tercera fila se llevó instintivamente las manos al vientre, mientras su esposo la abrazaba protectoramente. «¿Qué podemos hacer?», gritó alguien desde el fondo. «Necesitamos trabajar. Necesitamos pescar». La división en la comunidad se hizo evidente cuando varios pescadores se pusieron de pie, algunos defendiendo la necesidad de acción inmediata, otros argumentando sobre la importancia de mantener sus medios de vida. «Mi familia ha pescado aquí por 3 generaciones», exclamó un pescador mayor. «¿Qué se supone que hagamos ahora?». Miguel avanzó al centro de la sala. «Entiendo el miedo. Yo también vivo de la pesca. Pero ¿de qué sirve mantener nuestros trabajos si estamos envenenando a nuestras familias?». Isabel se levantó entonces, su presencia comandando atención. «Tenemos alternativas. Hemos estado trabajando en un plan». Pero sus palabras fueron interrumpidas por la entrada abrupta de varios hombres en traje, empleados de las empresas pesqueras locales. Entre ellos, un representante de Luis Hernández avanzó hacia el frente. «Están exagerando la situación», declaró con voz autoritaria. «Nuestros propios estudios muestran niveles seguros de...». «Mentira», gritó María Santos, poniéndose de pie con una carpeta en la mano. «Tengo pruebas de que han estado falsificando esos estudios durante años». El caos estalló en la sala. Gritos y acusaciones volaban de un lado a otro. Algunos pescadores comenzaron a abandonar el lugar, mientras otros se agrupaban alrededor de Miguel y las doctoras, pidiendo más información. Carmen Ortiz levantó la voz sobre el tumulto. «Escuchen. Tenemos evidencia científica irrefutable. Los análisis muestran». La doctora procedió a presentar los últimos resultados, imágenes devastadoras de tejidos afectados,
gráficos que mostraban el aumento exponencial de nanoplásticos en el ecosistema marino local. Cada nueva revelación era como un golpe que silenciaba gradualmente las voces de protesta. Mi hijo de 5 años tiene problemas respiratorios, compartió una madre desde el público, su voz quebrándose. Los médicos no entienden por qué. ¿Podría ser por esto? Carmen asintió gravemente. Estamos encontrando partículas de nanoplásticos en los pulmones de los niños que viven cerca de la costa. La correlación es innegable. Miguel tomó nuevamente la palabra. No estamos aquí para destruir nuestra forma de vida. Estamos aquí para salvarla. Pero necesitamos estar unidos. La reunión continuó por horas, la comunidad dividiéndose y reuniéndose en diferentes grupos de discusión. Al final, emergió un consenso. Necesitaban actuar, pero de manera organizada y estratégica. Formaremos comités, propuso Miguel. Necesitamos documentar cada caso, cada evidencia. Necesitamos mostrar al mundo lo que está sucediendo aquí. Isabel añadió, y mientras tanto, continuaremos las investigaciones. Hay alternativas sostenibles para la pesca, métodos de detección temprana. Cuando la reunión finalmente terminó, el sol se ponía sobre el Golfo de México, tiñendo el cielo de rojo sangre. La comunidad pesquera había cambiado. Ya no eran solo trabajadores del mar, se habían convertido en guardianes de su futuro. Esto es solo el comienzo, murmuró María a Isabel mientras recogían sus materiales. La verdadera batalla está por venir. Lo sé, respondió Isabel, mirando por la ventana hacia el mar que tanto amaban. Pero por primera vez, no estamos luchando sobre traición y verdad. La oficina de María Santos en el periódico local estaba iluminada únicamente por la luz de su computadora portátil, las sombras de la noche creando siluetas fantasmales en las paredes cubiertas de recortes de prensa. El reloj marcaba las 2:15 de la madrugada, pero el descubrimiento que acababa de hacer había borrado cualquier señal de cansancio de su mente. No puede ser, murmuró, sus dedos tecleando frenéticamente mientras profundizaba en los archivos que un informante anónimo le había enviado. Esto es mucho peor de lo que pensábamos. Los documentos revelaban una red intrincada de sobornos y encubrimientos que se extendía mucho más allá de las empresas de Luis Hernández. Funcionarios gubernamentales, inspectores ambientales, incluso algunos científicos locales, todos aparecían en los registros de pagos clasificados como consultorías especiales. El sonido de pasos en el pasillo oscuro la hizo congelarse. A esta hora, el edificio debería estar vacío. Rápidamente, comenzó a hacer copias de seguridad de los archivos en diferentes dispositivos. En el laboratorio de la universidad, Isabel y Carmen trabajaban también hasta tarde, analizando las últimas muestras cuando recibieron el mensaje urgente de María. Necesitan ver esto ahora mismo, decía el texto. No confíen en nadie. Isabel estaba organizando los nuevos datos cuando notó algo alarmante en las muestras más recientes. Carmen, mira esto, llamó a su colega. La composición química está cambiando. Carmen se acercó al microscopio, su expresión transformándose en horror al comprender lo que veía. Estos no son solo nanoplásticos comunes. Están modificados químicamente para ser más invasivos. ¿Qué quieres decir? Están diseñados específicamente para penetrar las membranas celulares con mayor eficiencia. Esto no es un accidente industrial, es intencional. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido estridente del teléfono de Isabel. Era Miguel, su voz tensa y urgente. Doctora, están vaciando las fábricas. Camiones saliendo en medio de la noche. Algo está pasando. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miguel, no te acerques. Documenta todo lo que puedas desde una distancia segura. Hay algo más, continuó Miguel. Don Héctor desapareció. Salió a pescar esta mañana y no ha regresado. Su bote fue encontrado vacío. En ese momento, María irrumpió en el laboratorio, su rostro pálido y descompuesto. Tienen que ver esto ahora mismo, dijo, conectando su laptop a la pantalla principal del laboratorio. Los documentos comenzaron a aparecer uno tras otro: correos electrónicos, transferencias bancarias, órdenes de compra de químicos específicos. Todo apuntaba a un plan deliberado y sistemático. Hernández no solo está contaminando el mar, explicó María, su voz temblando ligeramente. Están usando el Golfo como laboratorio de pruebas para nuevos compuestos químicos. Los nanoplásticos son solo el vector de distribución. Carmen se dejó caer en una silla, el peso de la revelación aplastándola. Por eso los patrones de enfermedad son tan específicos. No es una contaminación accidental. Es un experimento, completó Isabel, su voz apenas un susurro. El sonido de cristales rompiéndose la sobresaltó. Una piedra había atravesado la ventana del laboratorio,
trayendo consigo una nota: última advertencia. Deténganse ahora. Tenemos que sacar esta información, dijo María, comenzando a copiar archivos frenéticamente. Si algo nos pasa. Ya me ocupé de eso, interrumpió una voz desde la puerta. Era Miguel, sosteniendo una cámara. He estado transmitiendo en vivo todo lo que hemos encontrado esta noche. Miles de personas ya lo han visto. Las luces del laboratorio parpadearon y se apagaron de repente, dejándolos en la oscuridad total por un momento antes de que las luces de emergencia se activaran. Tenemos que irnos de aquí, urgió Miguel. Ahora. Mientras recogían apresuradamente las evidencias más importantes, el teléfono de María sonó con un mensaje de su contacto a la policía: orden de registro en camino. Destruyan todo lo que no puedan llevar. Isabel miró por última vez su laboratorio, el lugar donde había trabajado durante años. Todo lo que creíamos sobre esta crisis, apenas estábamos rascando la superficie. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Carmen, mientras borraban los discos duros de las computadoras. Ahora, respondió María, su voz recuperando su firmeza, llevamos esta guerra a su terreno. El sonido de sirenas comenzó a escucharse en la distancia mientras el pequeño grupo escapaba por la puerta trasera del edificio, llevando consigo las pruebas que podrían exponer una de las mayores conspiraciones ambientales en la historia del Golfo de México. La tormenta perfecta. El Hospital General de Veracruz estaba desbordado. Los pasillos, normalmente tranquilos a esas horas de la madrugada, bullían de actividad mientras nuevos pacientes llegaban continuamente. El olor a desinfectante se mezclaba con el miedo palpable en el aire, mientras médicos y enfermeras corrían de una habitación a otra. La doctora Carmen Ortiz, ahora trabajando en colaboración con el equipo médico del hospital, examinaba los últimos análisis con manos temblorosas. Las cifras eran devastadoras: más de 200 casos de intoxicación aguda en las últimas 48 horas, la mayoría provenientes de la comunidad pesquera. Los síntomas están empeorando, informó a Isabel y Miguel, que acababan de llegar. Ya no son solo dolores de cabeza y problemas digestivos. Estamos viendo fallos orgánicos múltiples, especialmente en niños y ancianos. En la sala de espera, familias enteras aguardaban noticias de sus seres queridos. Una madre mecía a su bebé que no paraba de llorar, mientras su esposo, un pescador local, mostraba las mismas manchas rojizas en la piel que ya se habían vuelto un signo característico de la epidemia. María Santos llegó corriendo, su cabello normalmente arreglado ahora despeinado por el viento de la tormenta que se avecinaba en el Golfo. Acabo de recibir los últimos informes meteorológicos, anunció, mostrando su tablet. Una tormenta tropical se dirige hacia aquí. Las corrientes están moviendo todos los contaminantes hacia la costa. Isabel se pasó las manos por el rostro, exhausta. Es una tormenta perfecta, literal y figurativamente. Los nanoplásticos modificados se están concentrando justo donde pueden hacer más daño. Miguel, que había estado organizando a los pescadores para documentar la crisis, se acercó al grupo. La gente está aterrada. Los peces están apareciendo muertos por miles en la playa. Jamás habíamos visto algo así. Un trueno retumbó en la distancia, haciendo vibrar las ventanas del hospital. La tormenta se acercaba, tanto literal como metafóricamente. «Es ahora o nunca», gritó Miguel, su voz resonando en el atestado vestíbulo del hospital. La multitud se giró hacia él, reconociéndolo como uno de los líderes de la resistencia. «Por nuestro mar, por nuestros hijos». La doctora Ortiz tomó el micrófono del sistema de altavoces del hospital. «Atención a todos. Lo que estamos enfrentando no es una simple contaminación. Es un ataque deliberado a nuestra salud y nuestro ecosistema. Los análisis confirman que los nanoplásticos han sido modificados químicamente para maximizar su penetración en tejidos vivos». Un murmullo de horror recorrió la multitud. María, que había estado transmitiendo en vivo desde su teléfono, notó que los números de espectadores se disparaban. El mundo finalmente estaba prestando atención. «Los niveles de toxicidad en la sangre de los pacientes son alarmantes», continuó Carmen, proyectando gráficos en la pared del vestíbulo. «Cada hora que pasa sin acción significa más vidas en riesgo». Isabel se adelantó, su voz temblando de emoción contenida. «Pero tenemos pruebas. Pruebas irrefutables de quién está detrás de esto y cómo lo han estado ocultando». En ese momento, las puertas del hospital se abrieron de golpe. Luis Hernández entró, flanqueado por abogados y guardias de seguridad. Su rostro, normalmente compuesto, mostraba signos de tensión. «Esto es difamación», gritó, señalando acusadoramente a Isabel. «Están causando pánico innecesario». Pero esta vez, la multitud no se intimidó. Una madre se adelantó, sosteniendo a su hijo enfermo. «¿Llama a esto pánico innecesario? Mire lo que le está haciendo a nuestros hijos».
Otros se unieron, sus voces alzándose en un coro de indignación. Los teléfonos móviles grababan cada momento, transmitiendo la escena al mundo. Miguel subió a una silla, su voz cortando a través del caos. Ya no pueden silenciarnos. La verdad está saliendo a la luz. En ese preciso instante, las luces del hospital parpadearon cuando otro trueno sacudió el edificio. La tormenta había llegado, y con ella, la culminación de meses de lucha. ¡Miren!, gritó alguien, señalando hacia las ventanas. Una masa de reporteros y cámaras de televisión se había congregado fuera del hospital, sus luces brillando en la oscuridad de la tormenta. Isabel y Carmen intercambiaron miradas. Este era el momento que habían estado esperando. La oportunidad de exponer todo. Señor Hernández, dijo Isabel, su voz clara y firme, quiere explicarle al mundo por qué sus fábricas están produciendo nanoplásticos modificados genéticamente. La cara del empresario palideció visiblemente. Los flashes de las cámaras capturaron el momento exacto en que su fachada de control se desmoronó. María, que había estado coordinándose con medios nacionales e internacionales, anunció, todas las cadenas principales se están transmitiendo en vivo. El mundo entero está viendo esto. La tormenta rugía fuera, pero dentro del hospital, una revolución estaba en marcha. La verdad, como un tsunami imparable, finalmente estaba barriendo con décadas de mentiras y encubrimientos. Por nuestro mar, por nuestros hijos, el canto comenzó suavemente, pero pronto creció hasta convertirse en un rugido que rivalizaba con la tormenta exterior. Por nuestro futuro amanecer en el Golfo. El sol se alzaba sobre las aguas del Golfo de México, sus primeros rayos atravesando las nubes dispersas de la tormenta que finalmente se había alejado. El aire tenía esa peculiar claridad que solo existe después de una tempestad, como si la naturaleza misma hubiera decidido limpiar la atmósfera para el nuevo día que comenzaba. En la playa, donde apenas unas semanas antes se amontonaban peces muertos, un grupo de científicos y voluntarios trabajaba incansablemente, tomando muestras y registrando datos. La doctora Isabel Ramírez, con ojeras pero sonriente, supervisaba la instalación de nuevos equipos de monitoreo ambiental. Los últimos análisis muestran una reducción significativa en los niveles de nanoplásticos, informaba a un grupo de reporteros internacionales. Las nuevas regulaciones y el cierre de las instalaciones ilegales están comenzando a tener efecto. Miguel Torres, ahora coordinador del recién creado Comité de Vigilancia Marino, trabajaba junto a otros pescadores instalando boyas especiales de monitoreo. Su rostro bronceado mostraba el cansancio de meses de lucha, pero también la satisfacción de la victoria. Isabel, llamó desde su bote. Los sensores están captando actividad. Los cardúmenes están regresando. En el nuevo Centro de Investigación y Educación Ambiental del Golfo, establecido lo que antes fuera una de las fábricas de Hernández, María Santos dirigía un recorrido para un grupo de estudiantes universitarios. Este es un recordatorio, explicaba, señalando una exhibición que mostraba la cronología de la crisis, de cómo una comunidad unida puede enfrentarse a las corporaciones más poderosas y ganar. Pero también es una advertencia sobre el precio de la complacencia. Las paredes del centro estaban decoradas con fotografías que contaban la historia, las primeras manifestaciones, los pescadores enfermos, la noche de la tormenta en el hospital, y finalmente, la imagen de Luis Hernández siendo escoltado por las autoridades. La doctora Carmen Ortiz, en el laboratorio principal del centro, trabajaba con un equipo internacional de científicos en el desarrollo de nuevos métodos de detección de contaminantes. Los protocolos que desarrollamos aquí, explicaba a sus colegas, ya están siendo implementados en otras partes del mundo. Lo que comenzó como una crisis local se ha convertido en un modelo global de respuesta ambiental. En el puerto, los pescadores preparaban sus botes para la primera temporada de pesca completamente monitoreada y regulada. Don Héctor, recuperado de su misteriosa desaparición y ahora convertido en símbolo de la resistencia, compartía su sabiduría con los más jóvenes. El mar, decía a un grupo de aprendices, no es solo nuestro sustento, es nuestro legado. Y ahora, por primera vez en muchos años, podemos estar seguros de que estamos dejando algo mejor para nuestros hijos. Isabel se unió al grupo en el muelle, observando cómo los botes salían uno a uno hacia el horizonte. ¿Quién hubiera pensado, reflexionó, que todo comenzaría con una simple muestra bajo un microscopio? María, que había estado grabando testimonios para su próximo documental, se acercó con su cámara. No fue solo la muestra, Isabel. Fue el coraje de personas como tú, que se atrevieron a decir la verdad cuando nadie quería escucharla. El nuevo sistema de alerta temprana, instalado en boyas estratégicamente ubicadas a lo largo de la costa, emitía sus señales constantes, monitoreando la salud del ecosistema en tiempo real. Los datos se transmitían directamente al centro de investigación, donde equipos de científicos y técnicos los analizaban las 24 horas. Miren esto,
señaló Carmen, mostrando las últimas lecturas en su tablet. Los niveles de oxígeno en el agua están volviendo a la normalidad. Las colonias de coral están mostrando signos de recuperación. Miguel, que había regresado de su ronda de monitoreo, sonrió al ver los datos. La naturaleza es resiliente, dijo. Solo necesita que le demos una oportunidad. En la playa, un grupo de niños participaba en una clase de educación ambiental, aprendiendo sobre la importancia de proteger el ecosistema marino. Entre ellos estaban los hijos de varios pescadores que habían enfermado durante la crisis, ahora completamente recuperados. ¿Y cómo sabemos si el agua está limpia?, preguntó una pequeña. Isabel se arrodilló junto a ella, sacando un pequeño dispositivo de su bolsillo. Con esto, explicó, mostrando el nuevo sensor portátil que habían desarrollado. Pero también observando y escuchando. El mar nos habla si aprendemos a escucharlo. Al atardecer, la comunidad se reunió en la playa para una celebración. Donde antes había miedo y división, ahora había unidad y esperanza. Los pescadores compartían historias de capturas saludables, los científicos presentaban sus últimos hallazgos, y los niños jugaban en las olas sin temor. Es solo el comienzo, dijo Isabel, mirando el horizonte donde el sol se hundía en las aguas del Golfo. Pero por primera vez en mucho tiempo, tengo esperanza. María capturó el momento con su cámara, el sol poniente, los botes regresando a puerto, las familias reunidas en la playa. Esta es la verdadera historia, murmuró. No solo de cómo salvamos el Golfo, sino de cómo nos salvamos a nosotros mismos. La noche cayó sobre Veracruz, las estrellas reflejándose en las aguas más limpias de lo que habían estado en décadas. En el centro de investigación, las luces seguían encendidas, el trabajo continuaba. La victoria no era el final, sino el comienzo de una nueva era de vigilancia y protección. Por nuestro mar, susurró Isabel, recordando el grito de batalla que los había unido. Por nuestros hijos, por nuestro futuro. Y el Golfo de México, testigo silencioso de su lucha y su triunfo, continuaba su eterno vaivén, sus aguas llevando ya no la amenaza de la destrucción, sino la promesa de un nuevo amanecer. Fin.